Gracias. Lo que te quería decir es que tiene una hermosa voz y una gracia muy bonita. O sea, tiene una gracia increíble. Y la pregunta entonces, ¿no hay una cancioncita en español que se intente por lo menos? Ay, gracias por la pregunta. Ay, si hay una canción en español, la verdad. Y rápidamente le digo que yo hice una elección lingüística, porque soy como alguien que está en una misión de cantar para mi pueblo haitiano. Y entonces yo tengo dos razones por no cantar en otros idiomas. Me defiendo en español. Mi, mi segundo idioma es francés. Mi lengua materna es criollo, el criollo haitiano. Un 100% de los haitianos hablan criollo, el criollo haitiano. Aunque tengamos dos lenguas oficiales, pero solo un 35% de los haitianos hablan verdaderamente el francés. Así que si tengo que cantar para mi pueblo, tiene que ser en criollo haitiano. Y eso yo pienso que ustedes lo pueden entender. Es una razón. La segunda razón es una razón, digamos, musical, porque yo como cantante, como artista, yo pienso que lo que llega a la gente, lo que llega a la gente es la melodía, la armonía, la rítmica. La tercera razón es que lo poco de español que tengo, lo aprendí en la escuela. Y entonces, en el mercado musical, la verdad, no soy competitivo ante un nativo. Por estas tres razones, decidí no cantar en otro idioma que criollo. Y yo puedo interpretar una canción, sí. A ver, si por ejemplo alguien cumple hoy o esta semana, estamos a 22 de marzo. Si alguien tiene su cumpleaños hoy o esta semana, sí voy a cantar algo especialmente para estas personas, para esta persona en español, las mañanitas. A ver, ¿qué día? El 30. ¿Cierto? Esta otra semana, no esta semana. Muy lejos, sí. Vamos a ver. No sé si he contestado. Sí, gracias. ¿Otra pregunta? Sí, ya tú sabes. Sí, sí, con el micrófono, sí, para que todo el mundo te vea. Buenas noches. Buenas noches. A mí me gustaría que le cuentes al público que está presente cómo se da el paso de dejar tu carrera de administración de empresas para dedicarte a la música. Muchas gracias a él. Qué pregunta más difícil de contestar. Ya se nota que es la periodista que me está haciendo esta pregunta. Eh, Hace menos de un año que decidí abandonar una carrera de 30 años para dedicarme totalmente y exclusivamente a la música. Hace 2 años ahora ni siquiera sabía tocar guitarra.
empecé a aprender a tocar guitarra en abril del 2023, solito en YouTube, sin profesor. Y a partir de este momento me venían melodías y tocando mal, rasgueando mal. 2 meses después, en junio, he compuesto mi primera canción, que es mi única primera canción, que es la canción que presente tocado empieza a abrir este concierto. Y durante el mismo año, yo tenía, digamos, tantas cosas que llegaban en el momento que trabajaba a tiempo completo con la ONG internacional, viajando mucho en avioneta hacia el campo. Y todo lo que hacía como producción musical era de noche, cuando tenía tiempo, entrando breve de la noche y la madrugada. Y terminaron el año 23 con 8 canciones. Y ahora tengo 21 canciones que he compuesto yo solo. Muchas gracias. No leo partituras, no conozco solfeo, ni siquiera lo que se llama para especialmente para la guitarra. Algo como partitura también, pero también no por eso. La escala pentatónica que una guitarrista tiene que conocer, tampoco la conozco. Pero yo digo que esta voz que me llamó me dio este don. Y yo con la guitarra, yo hago música, ¿verdad? Y canto, compuesto mis canciones. Y por eso, con la velocidad, con la intensidad, con, digamos, la calidad y la cantidad de canciones que hice, no puedo ser yo mismo, yo soy. Este don viene del cielo. Por eso digo, ¿sabes? Que estoy en una misión y decidí abandonarlo todo para dedicarme totalmente a la música desde el año pasado, el 2024, y ya voy hasta el cielo. Gracias. Estas son las mañanitas que cantaba el David. Hoy por ser el día de tus santos te las cantamos a ti. Despierta, niño, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pájaros cantan, la luna ya se ve. El camino en que vengo a saludarte. Venimos todos juntos y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. La pila del bautismo contaron las ruiseñores. También amaneciendo y a la luz del día lo vio. Levántate, virgencita, mira que ya, eso es lo que a ver, sí, para aclarar especialmente a
la señora que me hizo la primera pregunta iba a ser, y entonces si canto algo en cualquier otro idioma, sea en francés, español o inglés, no es mi propia canción. Todas mis canciones son en creol, creo haitiano, por las tres razones que dije. Gracias.